Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de las producciones que nos roban el corazón. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy, porque como ya pudieron ver en el título, tenemos una bomba. Sí, una bomba actoral, una revelación que cambiará la forma en que ven una de las series más populares protagonizadas por nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de un secreto oculto, sí, así con mayúsculas y todo, que ha permanecido guardado durante mucho tiempo, un detalle que un actor de la serie ha decidido revelar. ¿De qué serie hablamos? Bueno, no quiero arruinar toda la sorpresa de inmediato, pero les daré una pista: amor, pasión, intrigas y, por supuesto, un Kerem Bürsin que nos hace suspirar. ¿Ya adivinaron? Antes de que revelemos esta jugosa información, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si aman las series turcas tanto como nosotros, este es el lugar perfecto para ustedes. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas, teorías de fans y, por supuesto, las últimas novedades sobre sus actores favoritos. Así que no lo piensen más y hagan clic en el botón de suscribirse. No se arrepentirán. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el secreto oculto de la serie de Kerem Bürsin. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sofás y pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Bien. La serie de la que vamos a hablar hoy es Sen Kalkapm. Si llamas a mi puerta. Esa serie que nos enamoró con la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y, por supuesto, Kerem Bürsin. Una serie que nos hizo reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué secreto oculta esta serie? ¿Qué es lo que un actor ha decidido revelar después de tanto tiempo? Bueno, la historia es la siguiente. Resulta que hace unas semanas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los actores secundarios de la serie. No vamos a revelar su nombre aún, para mantener el suspense un poco más. Este actor, durante la entrevista se sintió cómodo y relajado, y en un momento de sinceridad, nos contó algo que nos dejó boquiabiertos. Nos dijo que al principio de la serie existió una tensión palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Parece ser que aunque en pantalla la química entre ellos era innegable, fuera de cámaras las cosas no eran tan idílicas. Nuestro informante nos contó que ambos actores tenían personalidades muy fuertes y que al principio, chocaron en varias ocasiones. Tenían diferentes ideas sobre cómo interpretar a sus personajes y sobre cómo debían desarrollarse las escenas. Esto obviamente generó cierta tensión en el set. Había discusiones, aunque siempre profesionales, y momentos de silencio incómodo. El ambiente, según nuestro actor, era a veces un poco pesado. Incluso hubo rumores de que estaban a punto de despedir a uno de los dos, porque la producción temía que esta tensión afectara la calidad de la serie. Imagínense la presión que sentían todos, desde el director hasta el equipo técnico, sabiendo que el éxito de la serie dependía en gran medida de la química entre los protagonistas. Las pausas entre tomas se hacían eternas, llenas de un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Pero ¿cómo es posible que con esta tensión hayan logrado transmitir tanta química en pantalla? Bueno, ahí es donde entra en juego el profesionalismo de ambos actores. A pesar de sus diferencias, Hande y Kerem sabían que tenían un trabajo que hacer y que debían dar lo mejor de sí mismos para el público. Así que se esforzaron por dejar sus diferencias a un lado y concentrarse en sus personajes. Era casi como si tuvieran dos personalidades, una para el set, donde eran Eda y Serkan completamente enamorados y entregados a su historia, y otra para los momentos de descanso, donde la tensión volvía a aflorar. Además, nuestro informante nos contó que la dirección de la serie jugó un papel fundamental en solucionar estos problemas. Los directores se reunieron varias veces con Hande y Kerem para hablar de sus diferencias y para encontrar puntos en común. Les ayudaron a entenderse mejor y a trabajar juntos de manera más efectiva. Intentaron crear un ambiente de diálogo abierto, donde ambos pudieran expresar sus inquietudes y sentirse escuchados. Les recordaban constantemente el objetivo común: contar una historia que resonara con el público y que les hiciera creer en el amor. ¿Y cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo esa tensión inicial se transformó en amor? Bueno, según nuestro actor, el punto de inflexión fue durante la grabación de una escena muy intensa y emocional.
No nos especificó cuál, pero nos dijo que fue una escena en la que Eda y Serkan tenían que enfrentarse a sus sentimientos más profundos. Probablemente una de esas escenas donde las palabras sobran y las miradas lo dicen todo, donde la vulnerabilidad de los personajes se hace palpable y donde la conexión entre los actores es fundamental. Durante la grabación de esta escena, Hande y Kerem conectaron a un nivel emocional muy profundo. Se entendieron sin necesidad de palabras y se apoyaron mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, tenían una conexión especial. Fue como si al interpretar a sus personajes en un momento tan crucial, lograran ver más allá de las superficialidades y conectar con la esencia del otro. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. La tensión disminuyó, las discusiones se hicieron menos frecuentes y los momentos de silencio incómodo desaparecieron. Hande y Kerem empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a conocerse mejor y a desarrollar una amistad. Empezaron a descubrir intereses comunes, a compartir risas y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. El ambiente en el set se volvió más relajado y divertido, y la energía positiva se contagiaba a todo el equipo. Y como todos sabemos, esa amistad se transformó en amor. Hande y Kerem empezaron a salir juntos y finalmente confirmaron su relación al público. Su amor se convirtió en una de las historias más bonitas del mundo del espectáculo. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos, una prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿por qué nuestro actor decidió revelar este secreto ahora? Bueno, nos dijo que cree que es importante que la gente sepa que incluso las relaciones más bonitas y exitosas pueden tener un comienzo difícil. Que no todo es perfecto y que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y comprensión. Quería mostrar la realidad detrás de las cámaras, la lucha y el trabajo que hay detrás de cada personaje y de cada historia de amor. Además, nos dijo que quiere que la gente valore aún más el trabajo de Hande y Kerem. Que sepan que, a pesar de las dificultades, lograron crear una historia de amor que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Quería resaltar el talento y la dedicación de ambos actores, su capacidad para superar sus diferencias y para crear una conexión tan auténtica en pantalla. Y hablando de Hande y Kerem, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué pasó con su relación. Como saben, terminaron hace un tiempo. Y aunque nos dolió mucho a todos, es importante recordar que las relaciones terminan y que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. A veces las cosas no funcionan como esperamos, y lo importante es saber cuándo dar un paso al costado y buscar la felicidad por caminos separados. Pero, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Bueno, el actor está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Está explorando diferentes géneros y personajes, y está demostrando que es un actor muy versátil y talentoso. Se está arriesgando con papeles diferentes, alejándose del estereotipo del galán de telenovela y mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Y ahora, antes de que me olvide, quiero revelar el nombre del actor que nos contó este secreto. Se trata de Anil Yıldırım. Sí, el actor que interpretó a Engin Sezgin, el mejor amigo de Serkan Bolat. Anil fue muy amable y generoso al compartir esta información con nosotros, y le estamos muy agradecidos. Nos contó detalles muy interesantes sobre el ambiente en el set, sobre la dinámica entre los actores y sobre cómo se vivieron los momentos de tensión y los momentos de alegría. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como nosotros. Y recuerden, el amor verdadero no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar por él. Detrás de cada historia de amor hay un camino lleno de obstáculos, de desafíos y de momentos de incertidumbre, pero lo importante es no rendirse y seguir luchando por lo que uno cree. En resumen, hoy hemos descubierto un secreto oculto de la serie, Senkal Kapm, la tensión inicial entre Andercel y Kerem Bürsin, que gracias a su profesionalismo y al apoyo de la dirección, se transformó en una hermosa historia de amor. También hemos hablado del futuro de Kerem Bürsin y hemos revelado el nombre del actor que nos contó este jugoso secreto, Anil Yıldırım. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre su serie favorita. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Se imaginaban que Hande y Kerem tuvieron problemas al principio? ¿Qué esperan del futuro de Kerem Bürsin?
Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.